Le damos gracias a Dios que nos sigue permitiendo compartir y avanzar en las cuentas que llevo. Hoy es la lección número 24, lección número 24, y vamos, como siempre hacemos, a repasar algunos puntos importantes y a continuar con lo que nos corresponde hoy, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo este estudio titulado La historia de la redención, que es un estudio cronológico de la Biblia, de cómo la misma Biblia va contando los hechos acerca de la salvación, acerca del Mesías, acerca del cumplimiento de esta promesa. Y ya hemos dicho que podemos nosotros resumir el Antiguo Testamento como la historia de la promesa, mientras que el Nuevo Testamento lo podemos eh, resumir como el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? Una es la historia de la promesa o la promesa hecha, y el Nuevo Testamento es la promesa cumplida en la persona y en la obra de Jesucristo. También hemos visto cómo inicia el Nuevo Testamento con Juan, quien empieza predicando el arrepentimiento para que las personas puedan introducirse en el reino de los cielos. Asimismo empieza también Jesús su ministerio llamando a los pecadores a que tengan fe y a que se arrepientan de sus pecados para que puedan entrar en el reino de los cielos, lo cual nos dice que no es por ser de la raza judía o por no ser o por ser de la religión judía que alguien entra en el reino de los cielos, sino que es por medio de arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo. De esa manera hemos visto cómo ahora el Señor Jesucristo tiene varios encuentros, ¿no? Con varias personas que nos están ayudando a tener una mejor comprensión del ministerio de Jesucristo y del significado de la salvación. El primer encuentro que hemos visto, vamos a verlo aquí en la diapositiva para recordarlo, ha sido el encuentro de Jesús y Nicodemo. Hola, Yamit, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Engelbert, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, muy bien por acá, bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Ahí estoy Listo, pendiente. listo, listo, listo. Bueno, entonces veíamos este primer encuentro de Jesús con un hombre llamado Nicodemo, el cual creía en Jesús en un sentido, pensaba que ya estaba dentro del reino de los cielos, pero en realidad no estaba en el reino de los cielos. Jesús tiene que decirle entonces que él necesita nacer de nuevo para poder ser introducido en este estado de salvación, en el reino de los cielos, a lo cual el fariseo Nicodemo no comprende muy bien, pero veíamos que este nuevo nacimiento es que Dios implante por su gracia en nosotros una nueva vida, ¿no? Una nueva existencia espiritual que pueda amar a Dios y que pueda amar a los demás. Y esa es la condición sin la cual no podemos entrar en el reino de los cielos. Luego veíamos en una siguiente lección, bueno, todo esto es lo del nuevo nacimiento, pero luego veíamos en la lección anterior un encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, una mujer que vivía en Samaria, que eran menospreciados por los judíos, pero Jesús la encuentra allí y le presenta la necesidad que ella tiene de beber del agua de vida. Veíamos que esta mujer tenía sed espiritual porque estaba separada de Dios, no había resuelto su problema del pecado, y Jesús no le está ofreciendo una agua, sino Jesús se está ofreciendo a sí mismo como el agua de vida que ella debe tomar para tener vida eterna. Y así ella, junto con una gran muchedumbre de personas allí, de los samaritanos, aceptan que Jesucristo es el Mesías, confían en él y empiezan a experimentar de la salvación. Pero también veíamos otro encuentro que Jesús tuvo aquí con una multitud de personas que lo seguían
porque Jesús había multiplicado el pan y los peces. Pero estas personas no seguían a Jesús porque entendieran que Él era el Salvador de los pecadores, sino porque Jesús les había llenado el vientre de comida, hacía grandes señales y milagros, y ellos querían un rey así. Es decir, que estas personas eran materialistas y seguían a Jesús solamente por los beneficios materiales que Jesús les podía dar. Pero Jesús les enseñó que Él no les daba algo, sino que Él era ese algo que ellos necesitaban. Él no había venido para darle pan al hambriento, sino que Él era el pan que puede satisfacer al hambriento. Él es el pan de vida, dijo el Señor, así como Él es el agua de vida. Y de esa manera aprendíamos que Jesús usa todas estas metáforas de agua, de pan, de beber, de comer, para referirse a la misma lección que hemos aprendido siempre, y es que para tener vida eterna, para tener salvación y perdón, es necesaria la fe verdadera en Él. Una fe que hemos visto tiene cuatro aspectos, vamos a recordarlos. La fe verdadera, primero, se basa en el conocimiento correcto acerca de Jesucristo, es decir, oír el Evangelio. Dos, la fe verdadera es un asentimiento o un consentimiento, es decir, estar de acuerdo a nivel intelectual que estos hechos sobre Cristo son verdaderos y son fieles. Pero tercero, esto implica, o la fe verdadera implica, una confianza personal en Jesucristo, es decir, dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar en mis propias obras y empezar a confiar es en lo que Él ha hecho, una obra suficiente para salvarme. Pero también esta fe tiene o conlleva a un compromiso verdadero, que es, una vez que hemos confiado en Cristo, nos sometemos por completo a Él y nos comprometemos a vivir una vida de sumisión y de entrega diaria a su voluntad. Esto es todo lo que Jesús quería siempre enseñarnos a través de estas metáforas de comer y de beber. Y entonces esto nos conduce a un cuarto encuentro que en esta mañana nosotros vamos a considerar. Y para ello quiero que nos ubiquemos en nuestras Biblias. Vamos a ir a Marcos capítulo 2 y allí vamos entonces a encontrar este cuarto encuentro que Jesús va a tener en esta ocasión con un paralítico, donde vamos a aprender grandes lecciones acerca de la salvación. Vamos a leer entonces Marcos 2 del 1 en adelante. Yo voy leyendo y voy explicando qué es lo que ocurre en este encuentro. Dice así, Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, aquí encontramos que Jesucristo está ahora en Capernaum. Capernaum era donde vivía el apóstol Pedro o el discípulo Pedro, y parece ser que Jesús se hospedaba también allí donde vivía Pedro. Era como el lugar donde él ahora vivía durante su ministerio terrenal, y allí tenía su casa, allí tenía su hogar también Jesús junto con Pedro. Y entonces llegó allí, ya había obtenido algo de fama Jesús en algún recorrido que ya había hecho, y se llenó la casa de Pedro allí en Capernaum de mucha gente, no cabían ni aún a la puerta, y lo que Jesús hizo fue empezar a predicar la palabra, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, y es que Jesús principalmente se le conoce como alguien que predica la palabra y no como alguien que hacía milagros. Y entonces Jesús aprovecha la ocasión para enseñar la palabra del Señor. Versículo 3 y 4 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos deja ver lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Entonces, como la casa estaba tan llena de personas, estos cuatro hombres con este paralítico querían venir donde Jesús estaba, pero no podían entrar y decidieron tomarse la molestia de subir hasta el techo y empezar a abrir una abertura para que por medio de esta se bajara al paralítico, para colocarlo a los pies de Jesús. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿qué buscaban estos cuatro amigos que Jesús hiciera? ¿Cuál era la motivación de ellos para llevar al paralítico donde Jesús? Bueno, parece ser o podemos inferir que los cuatro amigos y el paralítico querían que Jesús sanara a este hombre. Sí, eso era lo que ellos querían. Habían escuchado parte de la fama de Jesús como sanador y ellos querían que Jesucristo sanara a este paralítico que era su amigo. Hay unas observaciones aquí que podemos hacer, estos dos versículos, el 3 y el 4. Lo primero es observar la vida de un paralítico en el primer siglo. Bueno, si la vida de un paralítico, o sea, una persona que no puede mover ni brazos ni piernas, pero que está consciente, la vida en el hoy en día, el siglo XXI, de un paralítico ciertamente es algo muy difícil, algo muy triste, es algo en lo que esa persona prácticamente tiene que depender de otra todo el tiempo, ¿no? Imaginen cómo era en el primer siglo con los pocos adelantos médicos y tecnologías que habían. Sí, era más difícil todavía en el primer siglo cuidar o ser un paralítico. Era una condición realmente triste. Seguramente el paralítico tenía muchos pensamientos muy tristes. Seguramente este paralítico pensaba que Dios lo había castigado con esta condición, muchas veces seguramente deseando morir, muchas veces deseando caminar, no pudiendo trabajar, no pudiendo vivir como los demás. Bueno, una condición realmente muy triste, la de este paralítico, era incapaz de hacer cualquier cosa, incluso era incapaz de venir a buscar a Cristo. Él no podía por su propia cuenta venirlo a buscar, pero este paralítico tenía cuatro buenos amigos, cuatro buenos amigos que decidieron acercarlo donde estaba Cristo para ver si tal vez Cristo lo podía sanar. Estos cuatro amigos, como veremos, tienen una representación muy importante en este relato, pero ahorita vamos a mencionarlo. Ahora, en el versículo 5 vemos lo siguiente. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, aquí pasó algo, ¿no? Y es que los amigos, eh, inferimos, estaban esperando que Jesús lo sanara, que lo pusiera a andar y a saltar como quizá ya había hecho en otros momentos. Pero en lugar de eso, Jesús lo que hace es perdonarle los pecados al paralítico. O sea, no lo sana, sino que le perdona los pecados. Ahora, esta enfermedad, ser paralítico, como les decía, es un problema muy serio en este mundo. ¿Sí? Las personas que hoy en día están enfermas de distintas enfermedades sufren mucho, ¿no? Ser un enfermo en este mundo no es para nada fácil y es un problema que nosotros quisiéramos que tuviera pronta solución. Pero Jesús, en lugar de sanar este gran problema que tenía el paralítico, le perdona los pecados. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué Jesús le
perdona los pecados y no le sana esa parálisis tan terrible que él tenía. ¿Por qué opta Jesús? Por perdonar sus pecados primero y luego, como veremos, sanar su parálisis. ¿Qué piensan, hermanos? Bueno, yo pienso que realmente ese es el problema más grande que tiene el ser humano, no las enfermedades, sino el pecado. Entonces, por supuesto que el Señor Jesucristo era lo que primero quiso hacer, sanar su pecado, porque pues ese realmente es el mayor problema que tiene el ser humano. Ujú, muy bien, hermana. Así es, muy cierto lo que usted dice. Esa es la respuesta correcta. Jesús, ¿no? Nos enseña algo muy valioso aquí y es que no hay problema, ¿no? No hay problema tan grande en el ser humano como el problema del pecado. Y por eso lo principal que él hace en esta escena y lo principal que él quiere hacer en la vida de cada persona no es sanarlo de su enfermedad, sino es sanar el alma, es perdonar los pecados. Jesús nos está enseñando que el verdadero y el más grande problema de los problemas no es ni siquiera una parálisis, que es una enfermedad tan grande y tan terrible, sino que el verdadero problema de los problemas es el problema del alma, o sea, el pecado sin perdonar. El pecado que Dios no nos ha perdonado es el verdadero problema, que es la raíz de todas las cosas. Y es un problema porque no solamente el pecado, como hemos estudiado, es lo que nos ha separado de Dios desde que hemos venido a este mundo, sino que el pecado nos va a separar eternamente de Dios en un lugar llamado el infierno o el lago de fuego, la eterna condenación, el eterno castigo. Así que el verdadero problema de todos los seres humanos, sean paralíticos, enfermos o no lo sean, es el problema del pecado. En ese sentido, todos los seres humanos estamos en la misma condición de necesidad. Todos los seres humanos estamos en esta misma problemática. No importa si alguien es sano, no importa si alguien es enfermo, no importa si alguien es rico o si alguien es pobre, no importa quién sea la persona, todos nosotros tenemos el mismo problema, el problema del pecado original, el problema de estar separados de Dios, y Jesús lo sabía muy bien, y por eso lo primero que él hace es resolver ese problema. ¿De qué le servía al paralítico andar por unos 20 años ya sano, ¿no? Y luego morir y condenarse eternamente? No iba a servirle de mucho, pero de mucho sí le iba a servir que, bueno, no volvía a andar, quedaba allí en esa camilla, no sabemos cuántos años, tal vez unos 3, 5, 10 años, moría y luego despertaba en la vida eterna con su cuerpo completo y gozando de Dios y gozando del cielo. Entonces de nada sirve, ¿no? Estar bien aquí y estar mal en la eternidad. Es mejor estar mal aquí, si pudiéramos decirlo, y estar bien en la eternidad. Yo Y la pregunta quisiera, entonces, ahora que, sí, sí. yo quisiera compartir una experiencia que me pasó en la semana pasada, mientras recogía una pasajera y la llevaba de camino a su trabajo. Se dio la ocasión de hablar de, de esa necesidad que tiene el hombre de resolver siempre sus necesidades terrenales, ¿sí? Ella me decía, yo asisto, bueno, que había estado asistiendo a una iglesia y que tiempo después ya como que perdió ese deseo de ir, que porque como que sus necesidades, digamos, emocionales fueron como superadas de momento, pero con el pasar de los días otra vez como que volvió a sentirse incómoda y como que no se sentía plena, no se sentía llena, entonces decidió otra vez ausentarse y hasta que al final otra vez por ahí encontró otra iglesia y bueno, me parece muy importante resaltar que
el Señor con esta situación que pasa, en esta escena que su merced nos está compartiendo hoy, nos está enseñando, quiere irrumpir con lo que uno básicamente, ¿cómo decirlo? Sí, con lo que uno siempre está buscando es aquí en lo terrenal buscar solucionar o lo material o lo emocional. Entonces empieza por algo que al hombre le queda totalmente imposible. Nadie puede solucionar el problema del pecado por sí solo. ¿Sí? En esta ocasión con esta chica hablando, ella decía, no, pero es que yo le he buscado en tal parte, yo le he buscado en tal otra. Le dije, le voy a contestar como dice la escritura, no hay quien busque a Dios. Usted busca por un lado, usted busca por el otro. Y el ser humano jamás busca a Dios por lo que realmente necesita. Si usted está buscando a Dios es solamente para solucionar un problema emocional. Usted está buscar a Dios solamente para que satisfaga solamente su situación material, ¿sí? Pero usted realmente no está buscando a Dios por lo que Dios quisiera que ojalá en el corazón del hombre de verdad le buscaran, ¿sí? Entonces le llevé a este pasaje y la chica como que abrió los ojos y decía, o sea que lo que he hecho ha sido insuficiente. Le dije sí, porque es que su merced solamente está buscando a Dios para suplir una necesidad emocional, de pronto hay problemas que como todos los tenemos, hay aflicciones por, no sé, de pronto en el trabajo, en la familia, hay diferencias, hay situaciones complejas. Ella me contaba la experiencia era por el papá, porque el papá dice que toma mucho y aún así es que dice asistir a una iglesia cristiana. Entonces yo le dije, pues el problema está en que solamente se está buscando a Dios por algo meramente terrenal y emocional y pasajero, de momento. Entonces, yo creo que empezar a romperle el coco, por decirlo de alguna manera, romperle la cabeza a la persona, empieza por decirle, realmente usted no busca a Dios por lo que realmente Él quiere ser buscado. ¿Sí? Y solamente Dios es buscado es para que me supla mi necesidad económica, para decretarle un carro, decretarle una casa, decretarle, como mandarle, exigirle que me supla mis necesidades. Y es algo por lo cual digo, aquí el Señor quiere romperles la cabeza como, ¿cómo es este que me dice que me perdona los pecados? Pero ¿y quién se cree este? ¿O quién puede solucionar esto? ¿Sí? Bueno, al final de la experiencia con la chica, hasta que la llevo al final a su trabajo, me dice, ¿de dónde eres tú? ¿A qué iglesia asistes? Entonces yo le digo, bueno, ya le compartí que asistí a la iglesia de Fontibón, pero me dijo, no, es que yo vivo acá en Subo. Bueno, ojalá se dé la ocasión, oro, ojalá, porque ojalá en algún momento la chica de verdad, porque pues sí me pidió como esos contactos y todo, pero de verdad, ojalá sean, quedó inquieta de cierta manera, me dijo al final, jamás me habían hablado, bueno, la conversación se da por 1 hora de servicio porque fue durante 1 hora pico, entonces quería como compartir esa experiencia y ojalá que de verdad puedan entender a la persona, decir, pero ¿quién puede resolver esto? Nadie lo puede resolver. En su contexto, en su momento, era un cordero en el cual debían depositar su fe, ¿sí? Y creer en esta obra que Dios había determinado hacer para la remisión de pecados. Entonces, pues ojalá que eso de una u otra manera también diariamente nos ayude porque sinceramente uno la embarra, hay cosas en las que uno a veces ni siquiera en la conciencia quisiera consentir tal mínima de pecado. Y es algo que el Señor de una u otra manera es el que llega a romperle primero a uno, porque yo me imagino la escena de estos hombres o de todas estas personas alrededor del Señor, cuántas cosas empezaron a pasar por su mente, cómo se soluciona, no hay solución alguna, la solución estaba de frente a ellos. Entonces, pues, esa era la experiencia que quería comentarles. Ok, Yamil, muchas gracias por comentarla. Y así es, ¿no? Es muy, muy repetida esta escena día tras día en el que las personas quieren buscar a Cristo, buscar a Dios para resolver sus peores problemas,
¿no? Según ellos, pero por encima de ese hay un peor problema que todos compartimos, que es el problema del pecado no perdonado. Sin embargo, añadiendo a lo que David dice también, es que todos nosotros, los que estamos aquí conectados, bueno, la iglesia en general, cuando decíamos, ¿no? Estamos buscando a Dios, ¿no? Pues ahora lo entendemos, ¿no? Que no lo buscábamos nosotros, Él era el que nos estaba buscando, pero cuando decíamos buscamos a Dios, claro, nosotros llegábamos con intenciones muy distorsionadas de por qué buscábamos a Dios. Sin embargo, Dios fue tan misericordioso que, digamos, movió esas intenciones que nosotros teníamos, las redireccionó a lo correcto, y por misericordia, ¿no? No porque lo estuviéramos buscando bien, sino porque Dios usó esas malas motivaciones y fue con eso que nos fue dando a conocer el Evangelio, ¿no? Una persona que busque que Dios lo sane, termina encontrando a un Cristo que es Salvador, como es el caso del paralítico. Ellos venían por sanidad física, pero se encontraron por la misericordia de Cristo con el perdón de los pecados. O sea, Cristo no desaprovecha ninguna ocasión con el pecador y eso es lo que hizo con nosotros y eso es precisamente lo que Él está haciendo aquí. Por eso, en el versículo 5 leemos que Jesús dice, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Debemos decir aquí que no solamente la necesidad más grande que tiene el pecador es el perdón de sus pecados, sino que la manera correcta de resolver este problema de pecados es que Cristo, ¿no? Lo perdone solamente cuando el pecador deposita su fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Sí, claro, estos hombres aquí no creemos que tuviesen toda la concepción de quién era el Mesías, de qué era lo que iba a hacer, pero fue una fe básica, ¿no? Lo que Cristo aceptó. Ahora, nosotros que ya estamos desde esta óptica, y ya entendemos todo lo que Cristo vendría a ser, todo lo que Cristo es, y es la fe en eso que Él hace, es la fe en lo que Él es, lo que mueve, por así decirlo, si se puede decir así, a Cristo y a Dios a perdonar nuestros pecados. Es decir, que, como algunos han dicho, la fe es la condición, ¿sí? Es como una condición sin la cual un pecador no puede recibir la vida eterna que Cristo le está ofreciendo. Así que no basta solamente con saber que Cristo murió por nosotros, sino que es necesario que haya este movimiento del alma hacia Cristo. Claro, un movimiento del alma que es producido por la gracia de Dios, pero es un movimiento del alma que nosotros efectuamos hacia Cristo para que se nos pueda conceder el perdón de los pecados. Lo que quería decir con relación a los amigos hace un momento es que, claro, pues normalmente se nos enseña que un buen amigo es aquel que nos lleva a Cristo, ¿sí? Que nos permite conocer a Cristo. ¿Sí? Entonces es como el amigo que te lleva a la iglesia para que escuches la palabra y esos son los buenos amigos, ¿no? Y eso es cierto. ¿Sí? Los buenos amigos son aquellos que nos ayudan a acercarnos más al Señor a Jesucristo. Los malos amigos son los que nos alejan totalmente de la palabra y de la iglesia. Pero estos amigos también son una representación del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que finalmente nos mueve, nos convence, nos guía, nos lleva a que podamos nosotros conocer al Señor Jesucristo. Es decir, que sin la obra del Espíritu Santo, un pecador jamás podría venir a los pies de Cristo y creer en Cristo. Es todo por la obra del Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos entonces creer en Cristo. Pero debemos observar más cosas aquí en el versículo 5. Jesús le dice, bueno, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros hemos aprendido que en toda la Biblia, la manera en que se perdonan los pecados es cuando hay un sacrificio de un cordero. Es decir,
Dios ha ideado un sistema para perdonar pecados, ¿no? Y este sistema es que alguien inocente y perfecto siempre tiene que morir como pago por los pecados del que va a vivir, ¿no? Un inocente muriendo por el culpable. Dios no perdona los pecados de gratis, por así decirlo. Alguien siempre tiene que pagar. Es gratis para nosotros, pero alguien siempre tiene que pagar porque de otra manera Dios no sería justo. Si Dios perdonara los pecados pasando por alto el castigo de ese pecado, Dios sería un Dios corrupto. Entonces Dios sí o sí debe derramar su castigo y su justicia sobre el pecador o sobre alguien que quiera asumir la carga de esos pecados. Entonces, en esta imagen que nosotros vemos ahí, en esta escena, hay alguien que se está sacrificando, o sea, hay alguien que está asumiendo los pecados del paralítico para que él sea perdonado. ¿Qué piensan? Ay, qué pena, pastor, por favor, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿no? Debido a que siempre alguien carga por los pecados del pecador para salvarlo, en esta escena, en esta imagen, ¿hay alguien que está cargando los pecados del paralítico? ¿Hay algún cordero por ahí que esté pagando por los pecados del paralítico? Pues no se ve, pero yo veo que al momento de los cuatro, entre comillas, los cuatro amigos, ascender hasta el techo, abrir, descender, veo que ellos se están colocando como la voluntad de ellos para llevarlo hasta Cristo, porque no le veo otra forma. Yo creo que en el momento no, pero sí va a ser Jesús, y como Jesús es Dios, pues es el único que puede perdonar los pecados. Ujú. Muy bien, bueno, entonces Y la también, respuesta, también la del hermano también la del hermano es la más acercada, realmente. ok, muy bien, entonces, aunque en ese momento no se está efectuando ningún sacrificio como pago por el perdón de los pecados del paralítico, sí se va a efectuar, sí se va a efectuar dentro de algunos años, al final del ministerio de Jesús, el sacrificio por los pecados de este paralítico. Entonces no se ve allí, pero este hombre de aquí es el cordero que se va a sacrificar. Es tan cierto que se va a sacrificar que por eso él ya puede perdonar pecados. Es tan seguro que se va a sacrificar que él ya puede perdonar los pecados a los que crean en él, incluso antes de morir. De hecho, eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Todos los que en el Antiguo Testamento creyeron en el Mesías venidero, fueron perdonados en virtud de la certeza de que Cristo se iba a sacrificar por ellos en la cruz, aunque no sabían específicamente cómo era su sacrificio, pero ellos creyeron a futuro y cuando Cristo murió, la muerte de Cristo es retroactiva y cancela la deuda de todos aquellos que por fe habían creído en esa promesa. Así que este paralítico también, él creyó en Cristo y Cristo iba a dar su vida por él. Así que ahí está, mire, el Cordero, ¿no? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y desde ya él está perdonando pecados. Pero también podemos observar otra cosa en este versículo 5 y es que el paralítico es una representación de cada uno de nosotros. Porque el paralítico representa la condición espiritual de toda la raza humana y de cada uno de nosotros. Nosotros, así como este paralítico, hemos nacido en una condición en la que no tenemos, como lo explicaba Yamid hace un momento, no tenemos la capacidad en nosotros mismos para buscar a Dios o para hacer algo para salvarnos. Noten que Él fue traído a Cristo, Él no vino a Cristo, Él no lo buscó, Él fue traído. Así cada uno de nosotros no podemos buscar
debido a nuestra incapacidad moral, sino que más bien si hemos conocido o si hemos de conocer a Cristo, es porque seremos traídos por el Padre, seremos traídos por la obra del Espíritu Santo, porque por nuestra propia capacidad no podemos hacer nada. Estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos hasta que Cristo, hasta que el Espíritu, hasta que el Padre decida darnos una nueva vida. Pero sigamos avanzando ahora. Versículo 6 nos va a decir lo siguiente. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos que estos escribas que estaban allí observando lo que pasaba, ellos se dieron cuenta que Jesús, ¿no? O al parecer para ellos, que Jesús estaba pronunciando una blasfemia. Es decir, que él se estaba atribuyendo la capacidad de perdonar pecados cuando esa capacidad solamente le correspondía o le corresponde a Dios. Desde en un sentido, su pensamiento es correcto, porque los escribas saben que solamente Dios es el que perdona pecados. Perdón un segundo. Solamente Dios es el que perdona pecados. Ese razonamiento que ellos tienen es correcto. Pero, ¿qué es lo que es incorrecto en el razonamiento de ellos? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo incorrecto en el razonamiento de ellos? Que Dios era el único que podía perdonar pecados, pero ellos no sabían que el que estaba ahí era Dios mismo. Ajá, muy bien. Entonces, lo correcto en el razonamiento es que solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo incorrecto de este razonamiento es que ellos no aceptaban que Cristo era Dios. ¿Sí? Eso era lo que no aceptaban. Por eso les pareció una blasfemia, porque para ellos Cristo solamente era un hombre, solamente era un profeta, pero de ahí a aceptar que fuera Dios, eso ya era una aceptación diferente. Entonces, ellos no reconocen que Jesucristo sea Dios, pero para nosotros y para lo que entendemos de este pasaje, el hecho de que Cristo le perdone los pecados al paralítico significa que él está proclamando ser el Dios verdadero, ¿sí? Piénsenlo de esta manera, miren. Cuando yo cometo, vamos a decirlo así, un pecado contra Ferney, ¿no? Digamos, contra Ferney. Bueno, ¿quién es el único que me podría perdonar esa ofensa que yo cometí? Claro, Dios, por supuesto, pero esta ofensa, ¿no? Solamente me la puede perdonar Ferney, porque yo lo ofendí a él. No puede venir, por ejemplo, Franklin, ¿sí? Y decirme, no, tranquilo, yo lo perdono, ¿sí? Yo lo perdono. No porque Franklin es una tercera persona que no está involucrada y él no tiene ninguna autoridad para perdonarme por yo haber ofendido a Ferney. Yo lo que necesito es el perdón de Ferney. Entonces, así mismo pasa. eh, en el caso de nosotros con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿contra quién nosotros hemos pecado? Y la respuesta es contra Dios. Y si Cristo es el que nos puede perdonar, significa que Cristo es Dios, pero también significa que los pecados que nosotros hemos cometido son pecados que hemos cometido contra Jesucristo mismo. Toda nuestra pecaminosidad
ha sido una pecaminosidad que se comete contra el Señor Jesucristo y por eso solamente Él es quien nos puede dar el perdón, porque Cristo es el verdadero Dios. Así que Cristo está proclamando que Él es Dios porque Él perdona en primer lugar pecados. Él perdona pecados. Pero luego hay otra forma en que nosotros sabemos que Cristo es Dios en este pasaje, porque dice en esos versículos que leímos que Él conoció lo que ellos estaban pensando. ¿Sí? Yo no conozco al primer humano que pueda saber o que pueda leer los pensamientos de otro ser humano. Ni siquiera los esposos que han vivido muchos años juntos pueden conocerse perfectamente los pensamientos, ¿no? De pronto pueden anticipar lo que se va a decir, pero no pueden conocer los pensamientos del otro. Solamente Cristo puede hacerlo debido a que esto es una capacidad que solamente tiene Dios. Dios es el único que tiene la capacidad para conocer lo que nosotros pensamos y Cristo tenía esa capacidad. Por lo tanto, Cristo es Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Pero ahora, además de esto, Cristo les va a hacer una pregunta sumamente confrontante a estos escribas. Y la pregunta es, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Entonces, pensemos bien en esta pregunta y la vamos a resolver nosotros. ¿Qué es más fácil decir, no? O sea, decir. Entonces, déjenme explicar. Los escribas estaban pensando lo siguiente. Ellos decían, eh, este hombre es un impostor, ¿sí? Este hombre, Jesucristo, es un falso, porque es que cualquiera puede decirle a otro, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Si yo le digo a Ferney, tus pecados te son perdonados, Eh, es fácil decirlo porque ¿cómo los demás pueden comprobar que efectivamente yo le perdoné los pecados? O sea, no hay una evidencia inmediata que me muestre que yo le perdoné los pecados a Fernando. Entonces, yo puedo decir, no, yo realmente lo hice, ¿sí? Y en realidad no hay forma de comprobarlo. Y eso es lo que los escribas decían de Jesús. Ellos decían, cualquiera persona puede decir, tus pecados te son perdonados. No hay forma de comprobarlo. Eres un impostor, eres un falso. Y por eso la respuesta a la pregunta de Jesús de qué es más fácil decir, pues lo que es más fácil decir es eso, tus pecados te son perdonados, porque cualquiera lo puede hacer y no se va a ver evidencia de ello. Pero más difícil es, por ejemplo, decirle a alguien que está postrado en cama, levántate, toma tu lecho y anda, porque ahí sí se van a ver evidencias si realmente se ha hecho o no un milagro. Si yo le digo a alguien, levántate de tu enfermedad y no se levanta, pues yo quedo como un falso, ¿no? Como un falso. Entonces, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que levántate, toma tu lecho y anda. Y esa es la acusación que le están haciendo a Jesús. Eres un falso porque es que cualquiera puede decir esto. Has hecho lo más fácil, pero no has hecho lo más difícil. Lo más difícil es sanar a este hombre. Y entonces, en ese orden de ideas, mire lo que Cristo les va a decir. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12. Entonces, él, el paralítico, se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy interesante lo que acaba de ocurrir aquí. En primer lugar, Jesús toma la decisión de sanar al paralítico y toma esta decisión con el propósito que aparece en el versículo 10. Dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, que el milagro
el milagro no es el fin en sí mismo. ¿Sí? El milagro que hace Cristo no es el fin, sino que el milagro solamente es un medio para corroborar algo que Cristo ya acabó de hacer. Es decir, la idea es la siguiente. Si Cristo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y el paralítico se levantó, eso quiere decir que cuando Cristo le dijo, te perdono tus pecados, pues los pecados le fueron perdonados. Entonces el milagro solamente es una señal, solamente es un medio para probar que cuando Cristo dice algo, sea perdonar pecados o sea otra cosa, es porque sí eso ocurrió. Entonces el milagro no es lo que debe llamar la atención, no, lo que debe llamar la atención es el significado de ese milagro. El significado de ese milagro es que Cristo está comprobando que cuando Él dice algo, ocurre. Por lo tanto, cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados, eso fue lo que ocurrió. Porque cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, pues el hombre se levantó y andó. Así que es importante señalar esto, y es que nunca los milagros en la Biblia han tenido eh, o han querido llamar la atención a sí mismos. No. Lo que el milagro pretende es confirmar al mensajero. Lo que el milagro pretende es corroborar lo que el mensajero dice. Y en este caso lo que el mensajero está haciendo es perdonar pecados, de manera que ese milagro es una señal o un medio para corroborar que Cristo sí perdona los pecados. Entonces, dice la gente allí que nunca habían visto tal cosa. O sea, en todo el Antiguo Testamento y hasta ese momento no habían podido ver semejante milagro. Y esto es una demostración de que Cristo es Dios porque Él tiene dominio absoluto sobre el cuerpo humano. Así que hay estos tres aspectos que nos prueban que Cristo es Dios. Perdona los pecados, conoce los pensamientos y tiene dominio sobre el cuerpo. Y de esa manera entonces aprendemos en este encuentro que Cristo es el único que puede perdonar los pecados por medio de la fe en Él. Muy bien, esto nos dirige a nuestra conclusión en esta mañana, en esta clase. Y nuestra conclusión es pues principalmente recordar que todos nosotros somos pecadores, que hemos nacido separados de Dios, pero también recordar que nuestro verdadero problema no es el problema de las cosas materiales, aunque son un problema, no es el más grande que tenemos, sino que el problema más grande que una persona tiene es su necesidad de perdón de pecados, de separación con Dios, de muerte espiritual, de condenación. Ese es el verdadero problema. Y ese problema solamente lo puede resolver Jesucristo cuando nos acercamos a Él por la gracia de Dios obrando en nosotros por medio de la fe, es decir, creyendo que Él y su obra, como el Dios hecho hombre, son suficientes para salvarnos. Hay que arrepentirnos, hay que confiar en Jesucristo, porque Él se ha sacrificado como un cordero perfecto por nosotros. Y además de eso, Jesucristo es Dios, porque Él es quien perdona los pecados, Él es quien conoce los pensamientos y Él es quien tiene dominio sobre el cuerpo humano y hace milagros, no para llamar la atención al milagro, sino para confirmar el mensaje que Él ha venido a traer. De esa manera, entonces, terminamos nuestra lección 24. Jesús perdona y sana a un paralítico. Y la pregunta para ustedes en esta mañana es, ¿ya han visto que su verdadero problema es el problema del pecado? Y han acudido a Cristo en fe para que Él les perdone este pecado. Si no lo han hecho, háganlo ya mismo, porque después no sabemos cuándo van a poder tener otra oportunidad. Muy bien,